Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, y la meditación que vamos a compartir en esta mañana tiene por título ¿Un mundo feliz? Obviamente está haciendo referencia a un libro de un escritor inglés llamado Aldous Huxley, un escritor inglés que en la década del 30 escribió un libro que la traducción en inglés podría traducirse de la siguiente manera: Un nuevo mundo valiente. Y obviamente este libro es un libro de ciencia ficción, no está hablando de historias reales, pero en donde se pueden ver algunas características que, más allá de que producto de la invención del hombre, hay algunas características que parecerían que están tomadas del tiempo presente. Obviamente, todo está bajo un control mundial, bajo un gobierno único, y en donde algunas de las características de la sociedad que Huxley ideó está el condicionamiento de los infantes, obviamente el condicionamiento infantil, en donde por medio de técnicas avanzadas se les sugestiona por medio del sueño y obviamente al producirse esto se les inculcan ideas y aprendizajes durante las diferentes fases del mismo. Otra de las características de la sociedad que ideó este autor británico es una sociedad por castas, quiere decir en donde hay personas, podríamos decir, que gozan de todos los beneficios, y la última casta es la que podríamos decir la que pertenece exclusivamente a personas, podríamos decir, de bajos recursos. Luego hay un sistema de selección natural que es un tema muy delicado, porque es un tema que en el tiempo presente algunas voces lo están elevando, que es la eugenesia, que es el método que se centra en la creación de seres humanos a partir de tubos de ensayo, lo ideó el autor británico, para evitar errores, eliminando genes indeseados con el fin de perfeccionar la especie humana. Y lo último es que para que la gente pueda vivir feliz en ese estado mundial, se crea una sustancia denominada soma, en la cual las personas pueden vivir en un eterno estado de bienestar. Ahora, obviamente ustedes me dirán, nosotros queremos oír una meditación en la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a compartir. Pero la sociedad que Aldous Huxley ideó no deja de dejarme pensar que algunas cosas que estamos viviendo en el tiempo presente no parecen tomadas de este libro, de este autor británico. Vemos un estado cada vez más presente, un control sobre la sociedad, en donde se condicionan a los infantes, y tenemos que pensar cómo a través de los distintos medios tecnológicos hoy nuestras criaturas son influenciadas. Un sistema de castas que obviamente lo que podemos ver son las desigualdades sociales que estamos viendo a nivel mundial, a nivel planetario y obviamente también a nivel de nuestro propio país, Argentina. El sistema de selección a través de la eugenesia, que obviamente es un método tremendamente controvertido y deleznable, pero tenemos que pensar que muchas veces se están elevando voces para hacer, podríamos denominar algo que es tremendamente terrible, como bebés a la carta. Quiere decir, si los queremos con ojos azules, o si los queremos rubios, o si los queremos de tez blanca o tez morena, son, podríamos decir, modificados genéticamente. De ello no estamos muy lejos de la realidad presente. Y lo último, cuando hablamos de soma, podríamos decir la droga de la felicidad, estamos hablando de lo que hoy la sociedad está utilizando para huir de la realidad. Ahora, si comparamos la realidad, podríamos decir ficticia del libro, con la realidad, vemos que no hay mucha diferencia, porque nos vamos dando cuenta de que hay algunas situaciones del tiempo presente que nos tienen que hacer pensar. Dice el libro de los Salmos en el Salmo capítulo 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Otra manera u otra traducción de este mismo pasaje lo podemos leer de la siguiente manera:
si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? U otra traducción dice lo siguiente: cuando los fundamentos de la ley del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Y yo quiero hacerte la misma pregunta, mi querido amigo, y fundamentalmente mis queridos hermanos, aquellos que tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Cuando los fundamentos morales y espirituales de una sociedad son tirados abajo, ¿a quién recurrimos? Cuando vemos que permanentemente se está transigiendo y cosas que son malas se les dicen buenas y cosas que son buenas se les dicen malas, ¿qué decisión tomamos cuando vemos, podríamos decir, esta sociedad que está cabeza abajo? Esta misma pregunta y este mismo desafío se lo hizo un siervo de Dios llamado Jeremías delante de Dios. Él tenía una misión dada por Dios de llevar a su pueblo, el pueblo de Israel, declararles sus pecados y decirles que la calamidad que estaba por venir sobre ellos era producto de la desobediencia. Y en el momento presente, no es que los cristianos seamos portadores de noticias de calamidades, somos portadores de la buena noticia del Evangelio, pero de la misma manera que portamos y compartimos el mensaje del Evangelio, tenemos que decirle a la gente que este mundo como tal está condenado a desaparecer. Por ello, el profeta, en un momento podríamos decir de defección, en un momento en el cual él se sentía desanimado, tiene un diálogo con Dios y Dios le anima, pero al mismo tiempo le hace poner los pies sobre la tierra y fundamentalmente, como leímos en el pasaje de los Salmos, que si los cimientos son destruidos, ¿qué debe hacer aquel que ama a Dios? En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 15, versículos del 19 al 21, dice la palabra de Dios: Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. En esta porción de 3 versículos de la palabra de Dios podemos extraer lo siguiente. En primer lugar, el que habla con el profeta es Dios y le pide si te convirtieses. Obviamente, aquellos que creemos en Dios ya hemos experimentado la conversión, el nuevo nacimiento de cuando Jesús vino a nosotros. Pero muchas veces, más allá de que somos hijos de Dios, las cosas del mal o las cosas del mundo se nos pegan. Y es ahí en donde entra a tallar la obra sobrenatural de Dios. Dios le dice al profeta: si entresacares lo precioso de lo vil. Y podríamos utilizar la siguiente, podríamos decir, ilustración. Cuando se está por fundir un metal precioso, se saca la escoria, todo material que no es el producto precioso, para dejar el metal deseado. Y eso es lo que Dios le está pidiendo al profeta: sacad de tu vida toda aquella escoria que te está molestando para no poder tener plena comunión conmigo. Pero de la misma manera le lanza un desafío de fe, y este es el lanzamiento, o podríamos decir el desafío de fe para este tiempo, en donde vemos que parece la sociedad de Huxley: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué quiero decirte en esta mañana, mi querido hermano? Que tenemos cada uno de nosotros un mensaje precioso que compartir, pero que nuestro testimonio no se tiene que ver afectado cuando los valores del mundo están trastocados. Fíjense una cosa:
Dios promete protección para el profeta. Y me gustaría decirte, mi querido amigo, mi querido hermano y fundamentalmente mi querido hermano, que el Señor está contigo recordando la promesa de Jesús cuando dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No quiere decir no padecer, no quiere decir no sufrir. Lo que quiere decir es que la presencia y el cuidado de Dios estará sobre tu vida ayer, hoy y hasta la eternidad. Mis amados, el llamamiento de Dios al profeta era desechar lo malo de su vida, sacar lo vil de su vida y quedarse con lo precioso. Hoy los fundamentos de la sociedad se están desmoronando. Producto de esta tremenda enfermedad vemos que cada vez en algunos países hay intentos autoritarios de querer condicionar las libertades de las personas y nos vamos dando cuenta que llegará el día en donde predicar el Evangelio será cada día más difícil. Por eso tenemos que recordar lo que el libro o la carta, mejor dicho, de Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribe en el capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. La versión Reina Valera de 1960 lo traduce de la siguiente manera: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El primer párrafo habla de una lealtad dividida entre Dios y el mundo. Quiero hablarles unos instantes a aquellos que son hijos de Dios. Hoy es día de volver a Dios. No podemos tener lealtades divididas, o podríamos decir un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Nuestra decisión tiene que ser por Cristo y caminar y andar como Él anduvo. Este es un tiempo en donde los fundamentos morales de la sociedad cada vez se deterioran más, y es allí en donde los hijos de Dios tenemos que aferrarnos a Dios y no tener lealtades divididas, sino que verdaderamente nuestra plena devoción debe ser por, para y hacia Dios. Mis amados, me despido, soy Víctor Cañizares, deseándote que Dios te bendiga.